consta de 3 partes. La número 2 se llama Europa, el nuevo imperio romano, basada en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, la estatua del rey Nabucodonosor y las 4 bestias de la visión de Daniel. Mientras que la tercera parte se llama Israel, la super señal de Dios, y está basada en Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos, y Ezequiel capítulos 38 y 39, la guerra de Gog y Magog. Así que si el Señor nos permite regresar en su gracia, podríamos compartir cualquiera de esas 2 partes posteriormente. Mientras tanto, están grabadas en DVD como siempre, por si usted quisiera y el Señor pone en su corazón contribuir con nosotros y este ministerio y llevarse esta bendición. El Espíritu Santo no hace las cosas al azar. Y mientras escuchaba la lectura bíblica esta mañana, pensaba precisamente en la que nosotros vamos a repetir de nuevo en esta ocasión. Si son tan amables, me gustaría pedirles que se pongan en pie para que la leamos todos juntos. Recuerden, todos juntos, a la cuenta de 1, 2 y 3. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Padre eterno que estás en el cielo, tu pueblo reunido en esta mañana te dice gracias. Gracias, Señor, porque tu gloria se ha dejado sentir desde ya en este lugar. Gracias, Señor, por la administración de la alabanza que trae tanta esperanza en nuestras vidas, que trae tanto gozo en medio de la tribulación, de la aflicción y de la prueba. Oh Señor, y tu pueblo aquí está reunido para escuchar palabra tuya a través del mensaje. Padre, tú sabes cuán dados somos a torcer el mensaje, a cambiar el mensaje, a añadirle al mensaje. Esta mañana yo te pido que no permitas que tu siervo haga tal cosa. Amén. Sino que estricta y únicamente sea predicado tu santo evangelio. Amén. De manera, Señor, que tú seas glorificado, que tu Hijo sea honrado, que tu palabra sea predicada con honestidad. Amén. Y que tu pueblo sea bendecido en esta hora. Amén. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Gracias, mi hermano, muy amable, puede sentarse. Usted y yo estaremos de acuerdo en que nunca antes el mundo había experimentado tal situación de incertidumbre como la que vivimos en nuestros días. Los titulares en los periódicos y noticieros son cada vez más alarmantes a medida que escuchamos sobre el incremento de los desastres naturales, sobre la crisis económica mundial, sobre la crisis alimentaria, sobre la descomposición social y sobre las amenazas de guerra, ahora enfocada en la región del Medio Oriente como protagonista a Egipto, a Libia y a Jordania, entre otros países de alrededor. Es del todo conocido, por ejemplo, que el pasado año 2010 fue el año con más catástrofes naturales registradas en los últimos decenios. Vamos a ver algunos de esas catástrofes en orden cronológico. El día 12 de enero de 2010 ocurrió el terremoto de 7.3 grados en Haití, el terremoto más fuerte registrado en la zona desde 1778, que ha dejado 316,000 muertos, 300,000 heridos y 1 millón de personas sin hogar. Esto ha generado una de las peores catástrofes humanitarias de los últimos tiempos. El 27 de febrero ocurrió el terremoto en Chile, uno de los 5 más fuertes a nivel mundial, que dejó más de 800 personas muertas. El 4 de marzo, un terremoto azotó Taiwán, dejando centenares de escuelas desplomadas. El 14 de abril, un terremoto de 7 grados azotó la provincia china de Qinghai, dejando más de 600 muertos y 10,000 heridos, además de los desaparecidos. El mismo 14 de abril, eruptó el volcán Liepāja en Islandia, que arrojó ceniza volcánica varios kilómetros en la atmósfera. Esto provocó la cancelación de más de 5,000 vuelos en toda Europa, con pérdidas estimadas en más de 1.700 millones de dólares. En junio, la tormenta Ágata cobró 184 vidas, dejó miles de damnificados y millonarias pérdidas materiales en nuestra empobrecida Centroamérica. En agosto,
Las peores inundaciones de la historia de Pakistán cobraron al menos 2.000 muertos y dejaron 20 millones de personas sin hogar. En septiembre, una intensa ola de calor en Rusia provocó más de 600 incendios forestales que costaron la vida a 700 personas, destruyeron miles de casas y devastaron más de 1 millón de hectáreas de bosques en un tiempo como este en que el pulmón natural del planeta, que son los árboles, están desapareciendo de una manera asombrosamente rápida. En octubre, un tsunami afectó de nuevo a Indonesia con un balance de más de 400 muertos. En noviembre se desató la epidemia del cólera en Haití, que ha dejado hasta ahora 5.000 muertos y 300.000 enfermos. En diciembre, los habitantes de algunas zonas de Argentina y del sur del Perú experimentaron temperaturas como nunca antes en la historia. Los termómetros bajaron hasta menos 24 grados centígrados. Yo no sé cuánto sería eso en Fahrenheit, pero eso sería algo como menos 30 grados o menos, no sé, 0 grados probablemente, que mataron más de 400 personas, en su mayoría niños. Y Estados Unidos, en diciembre y a principios de enero, soportó al menos las 3 tormentas de nieve más intensas de los últimos años, y en muchas ocasiones la nieve llegó hasta 5 y 6 pies de altura sobre el nivel del suelo. Y me faltaría tiempo en esta mañana para hablar de lo que ha acontecido en los primeros meses de este año 2011. Me faltaría tiempo para hablar del tsunami y terremoto de Japón, para hablar del terremoto de Lorca en España, de las inundaciones del río Mississippi, para hablar de las inundaciones del río de Janeiro, para hablar del terremoto de Yunnan en China, para hablar del terremoto de Birmania, para hablar del ciclón Yasi en Australia, para hablar de la erupción del volcán Kritstof en Islandia, para hablar del ciclón Arani en Brasil, para hablar del terremoto de Christchurch en Nueva Zelanda, para hablar del terremoto de Kinaya en Turquía y para hablar de los tornados que han azotado los Estados Unidos, incluyendo Springfield, Massachusetts, hace apenas unos cuantos días. Terremotos, aludes, inundaciones, tornados. Déjeme decirle algo, en lugares donde nunca habían acontecido. Me decía un hermano, esto es extrañísimo tener un tornado en Boston, porque la temperatura aquí es fría. Eso le luce, casi dijo él, allá al centro y sur de los Estados Unidos, pero no aquí a nosotros. ¿No le llama eso algo la atención? Terremotos, aludes, inundaciones, tornados, volcanes en erupción. El año pasado la naturaleza cobró la vida de más de 400.000 personas y causó pérdidas materiales por 130.000 millones de dólares. Y uno se pregunta, ¿no será que los dolores de la creación se están intensificando porque se aproxima la venida de Cristo y con ella la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Amén. Y es que cuando vemos las noticias de nuestros días, con amenazas de hambrunas en lugares donde antes había abundancia, cuando vemos disturbios por los altos precios de los alimentos en varios países, a tal punto de que en Tailandia, Pakistán y Filipinas han tenido que usar el ejército para proteger a los agricultores, para supervisar la venta de granos y para cuidar los almacenes, porque la gente tiene hambre, tiene un poco de dinero, pero la comida está demasiado cara. Cuando vemos a millones perdiendo sus hogares producto de la crisis económica mundial, y leía un artículo hace poco que decía, lo peor de la crisis hipotecaria no ha pasado en los Estados Unidos. Se estima que en los próximos años todavía 6 millones de familias perderán sus hogares producto de la crisis que no termina en este país. Cuando vemos el estado de inseguridad ciudadana, del aumento del tráfico y consumo de estupefacientes, cuando vemos el aumento rampante de la inmoralidad, de la delincuencia, de la corrupción a todos los niveles y sobre todo ahora de la nueva moda, que es la aprobación de matrimonios entre personas del mismo sexo por los gobiernos de todo el mundo. Cuando vemos que los desastres naturales se incrementan de una manera progresiva, cuando vemos, mis hermanos, que estas alarmantes noticias se apilan una encima de la otra, no podemos más que preguntarnos algo: ¿qué está pasando en el mundo? ¿Estamos hoy nosotros viendo señales que nos advierten algo?
¿Qué está pasando? Que los judíos están regresando a Israel después de estar dispersos por todo el mundo durante 18 siglos. Hay 13 millones de judíos en el mundo entero. Y ya la mitad de ellos está de vuelta en Israel. ¿Qué está pasando? Que la ciudad de Jerusalén, yo estuve allá en octubre por la gracia del Señor pasado, está envuelta en una agresiva campaña publicitaria para promover la construcción del tercer templo judío. ¿Qué le parece? El mismo que profanará el anticristo en el tiempo de la tribulación. ¿Y qué está pasando? Que Europa se está reunificando con un pasaporte y una moneda única, se llama euro, y dirigiéndose hacia un gobierno único. ¿Qué está pasando cuando vemos a Rusia haciendo acuerdos económicos y militares con los países del Medio Oriente, incluyendo asesorarlos en el desarrollo de su tecnología nuclear, sobre todo con Irán? ¿Quién cree usted que está detrás del enriquecimiento de uranio de Irán? Científicos rusos. ¿No será esto un preludio a la futura guerra de Gog y Magog, profetizada en Ezequiel capítulo 38, donde Rusia será la líder de aquella multitud que vendrá contra Israel? ¿Qué está pasando? Que China y Japón, considerados enemigos históricos, ahora anuncian un tratado de paz, amistad y cooperación como vecinos. Cuando pasó el tsunami de Japón, China fue el primer país en ofrecerle ayuda a su antiguo enemigo Japón. ¿No será esto acaso una señal de unión de los reyes de Oriente, profetizados en Apocalipsis capítulo 16? ¿Y qué está pasando, mis hermanos, cuando vemos que Estados Unidos ha construido la embajada americana más grande de todos los tiempos? ¿Sabe dónde? En la capital de Irak, la misma que antes fue la infame Babilonia, símbolo de la maldad, hechicería e idolatría de todo el mundo conocido. La pregunta sigue en el aire: ¿qué está pasando en la tierra? En una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús cuáles eran las señales de su venida y del final de esta era. El Señor Jesucristo les presentó 4 señales concretas y específicas sobre el final de los tiempos que encontramos en Mateo capítulo 24 y Apocalipsis capítulo 6, porque son paralelos. La primera señal del fin de esta era es la aparición del anticristo, luego del arrebatamiento de la iglesia y consiguiente inicio de la gran tribulación y gran tribulación. La Biblia predice que cuando el anticristo se alce con el poder mundial, va a gobernar sobre una economía global, un gobierno global y una religión también global. Uno de los componentes clave de su control sobre el mundo va a ser la capacidad de controlar todo el comercio mundial, al exigir que todas las personas lleven la marca del anticristo, sea en la mano derecha o en la frente, para poder comprar o vender algo. Y aunque no sabemos cómo será la marca, todo el que diga eso y eso es especulación. Nosotros no sabemos cómo será la marca. Lo que es interesante destacar es que actualmente se está incrementando el uso de la biométrica. La biométrica se refiere a tecnologías que analizan y miden las características del cuerpo humano, tales como las huellas digitales, el iris y la retina del ojo, patrones faciales y medidas de las manos. Yo recuerdo ver en películas hace años en ciencia ficción que un agente secreto que quería entrar a una instalación también secreta, no era con llave que abría la puerta, ponía su ojo frente a un rayito y un rayito leía el ojo y entonces le daba acceso, y también ponía sus dedos sobre un aparatito, ¿verdad?, que tenía forma de un dedo, y cuando le escaneaba entonces abría la puerta. ¿Sabe qué está pasando en inmigración ahora en Estados Unidos? Lo ponen ahí a poner los 4 dedos. Lo mismo que hacían en ciencia ficción hace unos años. ¿Qué le parece? Eso es biométrica. Ahora, todos los perros que viajen a Europa deben pasar por un veterinario primero para que les inserte un microchip. Este chip es escaneado en el aeropuerto en Europa y la computadora revela el nombre del animal y todo su historial médico. Ese chip contiene también el nombre del dueño y su dirección. Falta poco para que le exijan el microchip no solo al perro, sino también a su dueño. Wow. En Estados Unidos ya está en vigencia el nuevo pasaporte electrónico. Ya hay hermanos aquí que me han dicho: yo lo tengo, el pasaporte, el nuevo, el que ya va a sustituir
lo que tenemos anteriormente. Contiene la misma información de los pasaportes tradicionales, pero este tiene un microchip añadido. Mírenlo ahí donde está. En ese microchip están almacenados todos los datos personales del portador, sus huellas digitales, su fotografía, todo lo que es su firma, su dirección, su teléfono, su número de contacto, absolutamente todo. Este ePassport contiene también una nueva imagen que incorpora características adicionales de seguridad. Y atención a esto, un número único de identificación. Eso es lo que usted va a tener en su pasaporte. Un número único que no va a cambiar. El nuevo pasaporte lleva también este logo, que es un símbolo internacional para los pasaportes electrónicos. Significa que el pasaporte contiene un microchip donde están almacenados electrónicamente los datos del portador. Y qué sorpresa, cuando llegué a New Jersey el año pasado, varias estafetas de migración en el aeropuerto de Newark ya tienen ese logo estampado.